¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, gusto saludarles. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, gusto saludarles. Buenas tardes, Vic. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre un asunto, les compartí, ¿verdad? Que es la determinación de edad. La determinación de edad. Entonces debemos de ver el decreto 54-77, por favor. Bueno, según el decreto 54-77, solo encontramos regulado lo que se refiere en el capítulo 4 de las partidas y actas del registro civil. Solo encontramos regulado el artículo 23. El artículo 22, disculpe, que se refiere a la determinación de edad. Según la lectura, cuando para cualquier acto o diligencia que no sean de carácter procesal penal, y si no fuere posible fijar la fecha de nacimiento de una persona, o sea que el objeto es la fecha de nacimiento, podrá acudir ante notario quien le atribuirá la edad que le fije un facultativo competente. Compatible con el desarrollo y aspecto físico de la persona. El facultativo deberá ser médico y cirujano o bien médico forense o geriatra y con el cual se debe de apoyar el notario. Fíjense ustedes que lamentablemente es un proceso de jurisdicción voluntaria que es muy corto. Es muy corto, no tenemos más margen, no hay más artículos que puedan enriquecer el proceso, el procedimiento, cómo podemos apoyarnos en qué tipo de médico, por qué un geriatra, por qué un forense, por qué un odontólogo, por qué un médico, uno de la medicina general. Entonces, es muy corto. Pero ante eso nosotros pues debemos de utilizar nuestra creatividad. Nosotros tenemos que hacer nuestro análisis y no nos podemos quedar únicamente, como siempre lo hemos platicado en clase y en esta vía, con lo que establece el código, con lo que establece tal vez los dos maestros que comúnmente se leen en la facultad, Neri Muñoz, Ricardo Alvarado. Está licenciado Gracias también, creo que está, se me olvida el nombre del otro notario, permítanme. Se me olvidó el nombre del otro notario, uno que la clase de preparación de brigado. Pues debemos de hacer la investigación, ¿verdad, chicos? Tenemos que hacer la investigación, tenemos que dar, como dicen en buen chapín, la mía extra, tenemos que hacer funcionar nuestro cerebro, nuestra creatividad, y tenemos que ver cómo podemos integrar, pues prácticamente
qué tipo de procedimiento llevar? Bueno, en ese sentido, vamos a ver. ¿Sí se ve la imagen en pantalla? Ahorita ya no, doctor. Voy a compartir. Híjole, dale. Vamos a hacerlo nuevamente. ¿Allí? Ahora sí. Va. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la relación, lo que es este asunto de jurisdicción voluntaria. Está regulado en el decreto 54-77, que solo está pues prácticamente en un artículo de dicho decreto. El objeto de este asunto de jurisdicción voluntaria que se pueda llevar en sede notarial es que la persona, digámoslo así, el interesado sea de avanzada edad. Usted no puede iniciar un asunto, usted no puede iniciar un asunto de jurisdicción voluntaria de determinación de edad a un niño. Porque entonces, ustedes lo vieron ya con la licenciada Elizabeth, ese asunto, porque entonces, ¿qué asunto de jurisdicción voluntaria tendrían que iniciar ahí? Es una pregunta. ¿Quién responde? ¿Una rectificación de partida? Rectificación es cuando hay error en la partida. Su nombre es Jocelyn, ¿así es? Sí, doctor. Va. Su nombre es YOWSELI-N. Pero hagan cuenta que entre la Y y la O le pusieron una H. O le pusieron 3 S. Entonces, el asunto de jurisdicción voluntaria que tendría que corresponder es una rectificación. En este caso, el asunto de jurisdicción voluntaria, si es de un niño, 1, 2, 3, 10 años de edad, tendría que ser un asiento extemporáneo. Pero el objeto del cual pues vamos a platicar hoy un poquito es la determinación de edad. El objeto es específicamente para personas de avanzada edad. Porque yo necesitaría por lo menos testigos que le saquen como mínimo 18 años a la persona. Un ejemplo, don Pedro. Don Pedro tiene 70 años. Y don Pedro, pues prácticamente, jurídicamente, no existe. Porque a él le dicen Pedro López. Pero resulta que Pedro López no está inscrito lo que hoy es el Registro Nacional de las Personas. Entonces, para yo encontrar, si de repente tal vez me tropiezo o inicio las diligencias de un asiento extemporáneo, tendría que tener a testigos que tengan 18 años más que don Pedro López, de 88 años, y que estos testigos declaren ante notario que conocen a don Pedro. Entonces, los libros, la doctrina, los maestros de derecho notarial son del criterio del cual yo comparto que
lo que se debe de llevar, porque también así está en la exposición de motivos del decreto 54-77 del Congreso de la República, que el objeto es llevar, entonces, un proceso de jurisdicción voluntaria que se denomina determinación de edad. Ese es el proceso que correspondería llevar. Vamos a ver. Como les decía, el problema es que la persona es de avanzada edad, que no está inscrito su nacimiento. Porque la persona, don Pedro, puede decir, mire, fíjese que yo recuerdo que sí tenía inscrito mi nacimiento, porque recuerdo que tenía cédula, pero los que tal vez son contemporáneos míos, se recuerdan que todo lo que tenía el registro civil en las municipalidades se trasladó a RENAP. Y si no estoy mal, los libros están en RENAP, en los archivos de RENAP. Los libros que estaban en su momento en el registro civil de determinadas municipalidades. Y lo que sucede es que allá por los 80, creo que todavía a principios de los 90, a veces las personas inconformes en el periodo electoral, lo que hacían es ir e incendiar las municipalidades. Y a veces lo que sucedía es que se quemaban esos archivos, esos libros, donde estaban inscritos los nacimientos, quienes se casaron, tal vez algunos derechos que algunas personas llegaron a inscribir en uno de los libros que el Consejo Municipal aperturó, aquellos derechos de posesión para ustedes. Entonces, el objeto del Estado de Guatemala es, a través del doctor, ¿cómo se llama este? Aguirre Godoy, ¿verdad? Sí. En el decreto 54-77, regular este asunto de jurisdicción voluntaria para aquellas personas que no tenían cédula, con imposibilidad material de presentar testigos de mayor edad a ellos, y le dejan la potestad al notario. Entonces el notario, pues prácticamente en sede notarial, crea un mecanismo de inclusión jurídica que permite a la persona a que tenga el interés para que a través de un médico se pueda regular o se pueda establecer lo que es la edad. Pero fíjense ustedes que cómo es de importante, porque el decreto, el artículo 22 establece: dice, podrá acudirse ante notario, quien le atribuirá la edad que le fije un facultativo competente. Entonces, cuando hablamos de un facultativo competente, puede ser médicos forenses. Médicos forenses que son los principales expertos cuando se trata de determinar la edad, especialmente en contextos legales, porque ellos analizan huesos, analizan dientes, analizan tejidos. Pueden ser también los odontólogos, porque pueden estimar la edad observando el desarrollo y desgaste de los dientes. La excepción son aquellos que les liman los colmillos, ¿verdad? De los dientes, las erupciones dentales y otras características.
Pero también están los radiólogos que usan radiografías para ver el desarrollo de los huesos, como la maduración, el diámetro, las placas de crecimiento. También están los antropólogos, que son aquellos de antropología física que estudian restos humanos para estimar la edad en base a patrones de crecimiento y envejecimiento, fíjense ustedes. Y están los pediatras, que evalúan el crecimiento, el desarrollo físico y la maduración para estimar la edad biológica en niños y adolescentes. Entonces, la solución notarial es que se crea un mecanismo de inclusión jurídica excepcional que permite al usuario, a través de la intervención notarial y médica. Entonces, ustedes, de acuerdo a su sano juicio, deben de establecer si es un radiólogo, si es un forense, si es un pediatra, si es un odontólogo, porque cada caso es diferente. Mire, ¿y me puedo asociar solo de uno? No, es que usted a su auto final le va a dar certeza jurídica. Entonces, usted si quiere, se asocia de uno, de dos o de tres, ¿verdad? Usted lo que tiene que hacer en su acta de requerimiento es lo que siempre hemos platicado, enriquecer esa acta de requerimiento. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque usted va a dar fe pública, entonces aporta certeza, veracidad, solemnidad en ese instrumento público. Y ese acto de certeza jurídica imperfecta, ¿por qué? Porque la regulación que está en el decreto 54-77 la deja muy pobre. Por eso no se puede decir que es un acto de certeza jurídica perfecta, porque su propia regulación es muy corta, muy pobre. De ahí que usted tiene que fortalecerla. Porque usted, al determinar la edad de una persona ya adulta, usted no está creando un estado civil nuevo, una adopción, un reconocimiento de hijo. Eso es aparte, mucho menos una unión de hecho, un matrimonio. Simplemente usted como notario, de acuerdo al artículo 22 del decreto 54-77 que leímos, usted simplemente declara una realidad biológica aproximada. ¿Y por qué aproximada? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Porque algunos le decimos galeno, otros le decimos médicos, otros le decimos facultativos, pero si ustedes leen si no estoy mal, el título universitario de estas personas de quienes nosotros nos podemos apoyar, dice licenciado en ciencias médicas. No dice doctor, no dice galeno, no dice facultativo, pero nosotros,
comúnmente les denominamos doctor, ¿verdad? Entonces nosotros nos apoyamos en ese dictamen. En ese dictamen, para poder nosotros emitir nuestro auto final. Algunas consideraciones en relación al artículo 22 del decreto 54-77 son que no le manda a uno a establecer otro tipo de prueba, lo que veníamos platicando. O sea, sin prueba complementaria, no regula testigos, no regula documentos indirectos, no regula que usted se pueda apoyar de alguna institución más. No establece unos estándares técnicos, no exige método científico o cómo tomar en cuenta si existe un margen de error, una edad mínima, una edad máxima, porque la doctrina establece que cuando al que nosotros denominamos médico emite el informe para determinar la edad, pueda que exista un margen de error. Y para algunos autores, el margen de error es de 5 a 10 años. Discutido, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? Entonces, son aportes que algunas personas pues, han establecido, ¿verdad? ¿Puede el notario rechazarlo? ¿El dictamen del médico? Pues a su sano juicio considero que sí, porque si nosotros tenemos a una persona de avanzada edad y de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestro sano juicio, a nuestro conocimiento, nuestro intelecto, consideramos que es una persona que está entre unos 70, 80 años y el galeno le dice a usted que tiene 45, como que no a ustedes, ¿verdad? Y se recomienda que cuando cuando el galeno vaya a emitir su informe, es importante que usted le haga el conocimiento que motive ese informe. Que no le mande un telegrama a ustedes como en 5 líneas y se está de acuerdo a los exámenes realizados en la inspección ocular, tal y tal, se establece que el señor Pedro López tiene 70 años. Firma y sello. No, debe de motivar ese dictamen el galeno, porque para eso está cobrando. Y usted en su auto igual, ¿verdad? Aunque la ley a usted no se lo exija, es parte de su carta de presentación. Es así que entre las fases de la jurisdicción voluntaria del asunto de determinación de edad, lo que hemos venido hablando, que los primeros 3 pasos, los primeros 3 ganchitos son iguales. Son iguales. Iniciamos con el acta de requerimiento. Se recomienda la declaración jurada de testigos que acompañen a esta persona casi ya de la tercera edad o de la tercera edad, que hagan constar ante usted, notario, que don Pedro López se desconoce
dónde nació, la edad, los padres, los familiares, y se solicita al Registro Nacional de las Personas certificaciones negativas. Yo recuerdo que las extienden. Entonces usted inicia con su acta de requerimiento. Ya los impuestos que hay que cubrir, usted ya lo sabe. Luego, en ese mismo acto, miren chicos, solo permítanme un segundito porque se me olvidó, tengo que hacer algo, fíjense. Vamos a ver. Un poco. Que si no me van a jalar las orejas de la coordinación y tengo que inscribirme. Permítanme un momentito, por favor. Unos 2 minutos. Disculpen, chicos, lo que pasa es que sí, efectivamente, como estamos ahora virtual, nos piden una fotografía y nos piden que mandemos un pequeño texto y lo tenemos que hacer iniciando la clase y terminando la clase. Disculpen. Bueno, ¿sí me escuchan? Ah, perfecto. Bueno, entonces estamos en la primera resolución, ¿verdad? La primera resolución es para darle trámite al acta de requerimiento. Ya establecimos lo de los testigos, ya establecimos que se va a proponer algún médico y algunas certificaciones negativas que podamos conseguir en RENAP. Miren ustedes si pueden conseguir información tal vez en otras instituciones, en otro lado. Yo recuerdo que, vamos a ver, hay como un pequeño registro en la hemeroteca, también INE, el Instituto Nacional de, algo así se llama esta institución. Hay unas iglesias que también llevan registros. Comúnmente o regularmente, este proceso de determinación de edad se lleva en el área rural.
es raro que cuando se vive en Guatemala, porque lamentablemente en el área rural, por X o Y razón, de circunstancias de la vida, del entorno social, pues a veces no, por una irresponsabilidad también, no se inscribía lo que es el nacimiento de los hijos, o porque en determinada municipalidad pues, incendiaron la misma y se perdieron los registros. Bueno, entonces tenemos que tratar la manera de enriquecer esa acta notarial de requerimiento. Luego, la primera notificación, estos 3 actos se pueden hacer en el mismo momento. Igual, si los interesados ya llevaran el nombre de un médico, de una vez se puede, como se nombra en el acta de requerimiento, se le puede discernir el cargo. Entonces ya se espera lo que se pueda llevar el galeno 3 días, 1 semana, 15 días, para que éste pueda emitir a usted el informe y con ese dictamen donde se ha hecho la evaluación física, el desarrollo emocional, donde ha visto o si es un odontólogo, o si es un geriatra, o si es un forense. Entonces, ese informe, en base a ese informe, usted viene y emite su auto final. La resolución donde el notario, en base al dictamen del médico, atribuye jurídicamente la edad. Luego de ese auto, usted notifica la resolución final. Si se dan cuenta, en este asunto, en este proceso de jurisdicción voluntaria, no existe aquello de no está en correr la audiencia a la Procuraduría General de la Nación, a RENAP, o exista, como en otros asuntos, si hubiese oposición. Porque para que, por lo regular, hubiera oposición, se tendría que publicar edictos para que alguien con igual o mejor derecho se pudiera oponer. Entonces, no se le da audiencia a Procuraduría General de la Nación, a RENAP, y no se publican edictos. Con la certificación de duplicado del auto, este se lleva al Registro Nacional de las Personas y, si no estoy mal, en base al artículo 70, literal H, y el 16 del reglamento, se procede a la inscripción del mismo. Luego, regresa, usted lo va a recorrer ya con la certificación y entonces se remite el expediente al Archivo General de Protocolos. La recomendación siempre va a ser que tratemos la manera de cuidar la certeza. Nuestra certeza jurídica, y a veces la excepción podría ser como en este caso. El derecho exige certeza, pero la ciencia solo ofrece, en este caso de determinación de edad, la probabilidad de cuántos años pueda tener la persona. No es exacta, ¿verdad? Entonces, ese es pues prácticamente el asunto
de jurisdicción voluntaria que nos tocó ver la tarde-noche de hoy, como les comentaba, es un asunto que está regulado únicamente en un artículo, que es el artículo 22, que su procedimiento es muy sencillo, pero la responsabilidad del notario, la creatividad, se me olvidó la otra palabra, cómo tiene que integrar, cómo tiene que, el contexto de los documentos, de la información que puede pedir para enriquecer su acta de requerimiento. ¿Algunas preguntas, por favor? ¿Observaciones? Del asunto de jurisdicción voluntaria, ¿va ustedes? Por favor. Sí, don Edgar. Buenas noches, Lick. Disculpe. Sí, a la orden. Se me ocurría con este asunto de jurisdicción voluntaria que estamos viendo de la determinación de edad, Lick, el INASIF no puede apoyarnos. No. ¿Por qué cree usted que no? No, le pregunto si ellos no pueden apoyarnos en ese sentido para determinar exactamente la edad de la persona. Pero el INASIF lo que nos puede dar ahí es apoyarnos con los médicos. Porque usted en el ámbito privado puede ubicar un forense, un geriatra, un odontólogo, un pediatra, un médico, uno de medicina general, y los que están en INASIF también son médicos. ¿Cómo tal vez se le pudiera pedir a INASIF que nos apoyara en esto? Si el asunto de jurisdicción voluntaria no lo llevamos en sede notarial, lo llevamos en sede judicial y le pedimos al juez que para evaluar a la persona se solicita al Instituto Nacional de Ciencias Forenses un médico para que pueda determinar su edad. Pero, si no estoy mal, tiene un costo, porque el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, tal vez alguien sabe de esto y nos amplía, por favor, tiene un listado, lamentablemente, de los servicios que debe de cobrar, como por ejemplo, el ADN. Creo que no pasa de 5,000 quetzales. Y así algunos otros dictámenes que se deben de pagar. Entonces, para judicializarlo, llevarlo a sede judicial y solicitar el apoyo de INASIF, creo que ahí estaríamos invirtiendo más tiempo y posiblemente, tal vez hasta recurso económico. Pero, como la ley, como el decreto 54-77, el artículo 22, no lo regulan, no estamos obligados a llevarlo. ¿Se puede hacer una consideración? Consideraría que sí, Ángel, pero consideraría que debería ser desde el punto de vista si llevamos este asunto de jurisdicción voluntaria en sede judicial. Ok, gracias, Lick. Ajá. ¿Alguien más? Juan Agustín. Sí, buenas tardes, doctor. Yo tengo una inquietud. Regularmente en el tema de colegios profesionales, por lo menos en el de auditores, ellos
en algún momento empezaron con un instituto, ya luego con el colegio, pero ellos han emitido pronunciamientos acerca de cómo realizar ciertas actividades o ciertos procedimientos. Esos pronunciamientos han sido guías para contadores y auditores. En el caso de esta profesión, usted que ya tiene mucha experiencia y mucho tiempo de estar ejerciendo, no existe un tipo de requerimiento así que haya emitido por lo menos el colegio de abogados. Doctor, perdón, es una inquietud que me queda. O en todo caso, sí Fíjese sería, que- si no hubiera, fíjese también que sería un no. campo interesante. Que no, Juan, y le voy a decir por qué. ¿Por qué no? Porque las atribuciones de los miembros que integran la junta directiva no es competencia de ellos para crear ese tipo de normativo. Sin embargo, se recuerdan que nosotros platicamos un poquito en clases y se les recomendó a ustedes leer las guías o los criterios que tiene la Procuraduría General de la Nación en relación a algunos requisitos que, digámoslo así, que son de observancia obligatoria en determinados asuntos de jurisdicción voluntaria. Y la PGN, como brazo derecho, encargado o el abogado del Estado de Guatemala, estableció en esas guías solo determinados asuntos, porque a criterio de los abogados, del abogado del Estado de Guatemala, consideró únicamente esos. Así también, el Registro Nacional de las Personas tiene algunas guías. Y entre esas guías, pues prácticamente no está también lo que se refiere a la determinación de edad. Sin embargo, sí le piden determinados requisitos para que usted, cuando vaya a presentar la certificación del auto, cuando usted vaya a ingresar la certificación del auto final de determinación de edad, le piden 2 o 3 requisitos más. Algo muy sencillo. Entonces, no, fíjese, Juan, la junta directiva del colegio no es competente para eso. La De acuerdo, función sí. es gremial. Sí. Sí, yo recordaba nada más algo acerca de que Ajá. los colegios habían sido creados o son creados en la ley de colegiación obligatoria y profesional, recuerdo lo lejos, con ese fin, ¿verdad? Con el fin de mejorar también la profesión, ¿verdad? De retroalimentarlo o algo por el estilo. A lo lejos tengo esa noción, no lo tengo presente así tan literal, ¿verdad, doctor? Pero sí me quedaba esa inquietud si el colegio tenía esa función dentro de De su del marco gremio, ¿verdad? normativo, ¿va usted? Ajá, algo que pudiera ayudar a estandarizar los procedimientos para que, como decimos en buen chapín, no vaya a resultar un profesional saliéndose del huacal, como se dice, o del orden normal, ¿verdad? De la normalidad, pues, que no fuera que se saliera tanto de lo normal, ¿verdad? O de los estándares racionales, llamémosle, doctor. Esa era la inquietud que me quedaba. Pero Perfecto. sí tenía la referencia de las otras normas, pero como usted bien dice, no está este caso regulado, ¿verdad? No, No hay fíjese nada. usted, no está. No Ok, está. de acuerdo. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más, por favor? Don Maynor, ajá. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que me surge una duda que tal vez como que se sale un poco del tema, pero digamos que para solicitar el dictamen pericial, digamos, se hace una solicitud a genetistas a un laboratorio genético de otro país, por ejemplo. Envían el documento y si aquí se le da a un médico para que vea
su dictamen, digamos. En base a ese documento, también hay que apostillar el documento Ah, sí, que porque es un viene del documento extranjero. proveniente del extranjero, ¿va usted? O sea que el médico, digamos, no puede venir y decir, bueno, según mi calidad de médico, yo conocí el resultado de tal laboratorio, de tal que es conocido a nivel mundial por esto y lo otro. O sea, eso también se tiene que legalizar igual. No, si el médico O está en sería Guatemala, cuestión del médico. vamos a ver. Entonces, si el médico está en Guatemala y emite su informe, no pasa nada. Si las pruebas, es que para que un laboratorio en otro país pueda hacerle pruebas o el estudio de la persona tiene que salir del país. Y si un laboratorio estando en otro estado le realiza las pruebas y las manda a Guatemala, sí hay que hacerle el apostillado, ¿verdad? Ya, sí, yo lo decía por esas pruebas que se hacen de metilación de ADN, que con la salida, digamos, la envían a otro país y luego envían los resultados de Pero regreso. pues yo les voy a decir algo, chicos. Y no es mentira, fíjense ustedes. Nosotros tenemos uno de los mejores institutos forenses en Guatemala. Creo que es el cuarto nivel que está ahí en INASIF. Es de serología, de los mejores que hay en Guatemala y certificados. Creo que son 3 laboratorios, 4 los que están certificados ahorita. Nosotros sí podemos enorgullecernos de tener un Instituto Nacional de Ciencias Forenses y que las personas que han estado ahí pues han tratado la manera de obtener la certificación de los laboratorios. Y es bueno nuestro laboratorio. Y en relación a estas pruebas de ADN, ahí que se las hagan, no sé. No hay necesidad de ir a otro país. Creo que es la Facultad de Medicina de la Universidad Mariano Gálvez que también realiza pruebas de ADN. Entonces, la Facultad de Medicina de la Universidad Mariano Gálvez cobra como 5,000 y algo, y INASIF como 3,000 quetzales, fíjense ustedes. Por ahí van los precios. Es que hay una tablita. Pero eso es minor. Gracias, licenciado. Bueno. ¿Alguien? Por favor. Bueno. Bien, pues, chicos, ya nos faltan prácticamente solo 2 asuntos de jurisdicción voluntaria. Y como les dije, el día lunes, hay unos que sí están bien jodidos. No sé si está la señorita, la dama que el día lunes me apoyó y subió, les compartió a ustedes las imágenes del libro de Ricardo Alvarado. O tal vez alguien que nos apoye a subir de la página 329 a la página 335, por favor. Tome nota de la página 329 a la página 335. Más saqueos que están un poquito malitos en la redacción. Yo soy el criterio de la opinión que hay que hacerlo. Lo deben de hacer para que tengan la noción cómo se redacta un acta, una resolución. Muchas gracias, don Jorge. Cómo se redacta un acta, una resolución, una notificación y un auto. Porque es muy importante para nosotros, para la vida, para nuestro entorno, para nuestro conocimiento, para nuestro asidero. El día lunes vamos a tratar la manera de dejar unos puntos con un pequeño trabajito para este último examen. Ahorita pues prácticamente solo nos falta
lo que es la rectificación de área y nos falta, ay, se me olvidó cuál es el otro que nos falta. Pero De el día, parto. ¿qué manda? El asunto de parto y preñez, licenciado. El reconocimiento de parte y preñez. Sí. Ahí también con estos 4 médicos que les comenté hace un rato. No, con el odontólogo, con el pediatra y geriatra nos vamos a apoyar, porque esos médicos son los que nos apoyan en ese asunto de jurisdicción voluntaria. Bueno, entonces nos vemos el día lunes. Por favor, si ya, don Edgar. Solo una consulta, Lee, que es que en el libro que enviaron aquí, las actas notariales creo que son diferentes. No sé qué acta notarial será la que tendríamos que ver. La determinación de edad. Determinación. ¿Qué libro es? Ricardo Alvarado dice, pero... Vaya, ubique el asunto de jurisdicción voluntaria que se refiere a la determinación de edad. Ok. Y a mano, señores, por favor, copien acta notarial de requerimiento, primera resolución, notificación de la primera resolución y el auto, por favor. 4 cositas, por favor. Ok. 4 cositas. Sí, Nancy. Buenas tardes, Lick. Solo para preguntar dónde enviamos o subimos la tarea. La plataforma, por favor. Por favor. ¿La van a subir a Classroom? Sí, por favor. Ahí la suben, por favor. Pero van a abrir un espacio porque todavía no está. Va, entonces le vamos a pedir favor a la licenciada. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Sí, Mildred. Digo una pregunta, solo que estaba en el tránsito y ahorita usted dejó una tarea que la agregamos a la que tenemos que entregar o es otra y aparte va a dar otros puntos para el lunes. Esta tarea es para el domingo, por favor, la de hoy. Bueno, entonces, lunes, pero sí va. La del día lunes vence hoy, la de hoy a más tardar para el domingo y el día lunes les vamos a hablar sobre un trabajo, por favor. Bueno. Para compensar. Serían 3 trabajos entonces. Bueno, está bien. Gracias, Vic. Bueno. Gracias por el apoyo, Vic. Perfecto. Miren, chicos, solo antes de todo, les quiero pedir un favorcito. Es por la coordinación. No se me vayan a desconectar. Tal vez se me desconectan unos 5 minutos antes, por favor. Este asunto de jurisdicción voluntaria era muy pequeño. Traté la manera de hablar un poquito más ahí. Trato la manera de cumplir el horario cuando me corresponde, pero de no había más donde jalar ustedes. Entonces, tratamos la manera de explicar esos puntos donde tenemos que tener mucho cuidado a ustedes. Fíjense que aprovechando de veras, hay que tener cuidado con algunos errores, ahorita que me acuerdo. Cuando se le da trámite a ese dictamen médico, ahí lo leen bien, por favor, se me olvidó decirles eso. Sí, se me olvidó decirles eso. Hay que leer bien ese dictamen médico, que venga de lo mejor, por favor. ¿Alguien más? ¿Don Flavio? Licenciado, fíjese que usted el día lunes nos asignó una tarea, pero había dicho que era para el día jueves. Sí, para el día jueves. Es que hoy es miércoles, ¿va? Sí. ¿Así es? Sí, disculpen, para el día jueves les dije, es cierto. Gracias, Lick. Bueno, sí, es cierto. Es que alguien me dijo que estaba cerrado en la plataforma, pero ahí estamos, ¿va? Estamos. No se me van a desconectar ustedes, por favor, si no van a jalar las orejas, hombre. No se preocupen, aquí vamos a estar. Por favor, ustedes. Gracias.
Gracias, chicos. Feliz noche, ahora sí. Licenciado. El día lunes Licenciado, le copio. disculpe, las actas que tenemos que copiar del libro van con nuestro nombre, ¿verdad? Exactamente. Sí. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Noche, licenciado, gracias. Buenas noches, chicos. Gracias a ustedes. Noche.